ese es el peor. Es un chiflón, pero... Ya las campanas. Bien, invitamos a los presentes, nos acompañen en esta segunda mesa con el eje temático Historia y Paisaje. Rogamos a los que aún por ahí se encuentran, nos acompañen, acomodándose en sus lugares, de favor. Bien, continuando con el Congreso Internacional Historia y Espacio, Enfoques, Metodología y Temáticas, pues ahora nos acompaña en la mesa la doctora Teresa Rojas Rabiela del Ciesas, con la ponencia Historia y Paisaje Rural a través de los mapas códices del siglo XVI. Pues sin más preámbulos, le cedemos la palabra a la doctora. Muy buenos días, les agradezco su presencia, le agradezco mucho al doctor Miguel Ángel Ruz, que ahora está cumpliendo algunas funciones paternas por ahí, y al Colegio Mexiquense, por supuesto, que es casi mi casa, porque he estado vinculada desde hace muchísimos años con el colegio y con sus investigadores, sus funcionarios, a todo el personal de apoyo también por esta oportunidad de estar con ustedes. Y como ya sin más preámbulo y aprovechando pues la introducción, el marco general que nos dio Pedro Urquijo en su conferencia y los demás trabajos que hemos escuchado magníficos, les quiero presentar algunos de los resultados, otros en avance, del estudio de estos mapas códice o mapas pictográficos que están en esta portada y que ahora platicaré un poco más con detalle de qué se tratan. Están en su estudio está en distinto grado de avance, algunos ya incluso los entregué a publicación, otros estoy analizándolos y algunos otros pues me falta todavía un buen trecho. Son 5, así que no es gran cosa. Y como ustedes saben, bueno, mi interés básicamente por el antiguo paisaje lacustre de la Cuenca de México fue el área donde hice mis primeras investigaciones ya hace muchos años, guiada y por las enseñanzas pues, de 3 grandes maestros, básicamente Ángel Palerm, Pedro Armillas y William Sanders, que también fueron mencionados los últimos 2 en la conferencia anterior. El contacto con ellos, básicamente, mucho más, por supuesto, con Palerm, que estaba ya en México y de quien fui alumna directa, me llevaron desde hace varias décadas a interesarme en el estudio de las obras hidráulicas y de la agricultura chinampera en la Cuenca de México. Y de la Cuenca de México, después abrí mi mirada hacia Mesoamérica y las civilizaciones tardías, interesada en conocer su funcionamiento en términos materiales, a través del estudio de la agricultura, la hidráulica, la tecnología y la organización del trabajo, que considero que forman un núcleo muy importante que a pesar de los grandes avances todavía conocemos deficientemente, sobre todo con miras a conocer también no solo la época prehispánica o cómo esto era en la época anterior a la llegada de los españoles, sino también para conocer los procesos de continuidad y cambio posteriores a la conquista. Yo soy de formación etnohistoriadora, que en México al menos hemos entendido como etnología histórica, más que historia propiamente dicha, y cómo trabajamos con documentos escritos, tanto códices como los documentos ya en escritura alfabética, los hemos combinado cuando ha sido posible, y yo lo he podido hacer con trabajo de campo en las regiones para conocer estos paisajes precisamente de los que ya hemos hablado aquí mucho, y fue particularmente importante en los estudios que hice sobre la agricultura chinampera y lo que llamé la cosecha del agua,
que es uno de los textos que citó el doctor Urquijo, y otros trabajos sobre alrededor de las chinampas, ¿no? Vamos, uno de los mapas códice que vemos aquí en esta primera lámina es precisamente de un área chinampera. Es probablemente, no sé, es mi debilidad artística, pero escogí algunos de los más bonitos, porque si ven algunos de los que he escogido, por ejemplo, mi colega y amigo Miguel Ángel Ruz, pues son bastante, diríamos, feitos. Estoy un poco, bueno, trivializando, pero en realidad estos mapas códice que escogí son, y tengo la suerte, de temas hidráulicos y agrícolas, predominantemente, y que son realmente de una gran belleza. Ese de las chinampas es el que tiene las pinceladas, parece un mapa chino, ¿no? Es una cosa muy impresionante de belleza, y bueno, los otros también. Pero bueno, con eso comencé y he seguido explorando para hacer estas investigaciones fuentes nuevas que vayan más allá de las crónicas e historias generales o tradicionales que todos manejamos, tipo Alvistizóchitl, los Sagún, etcétera, etcétera. Y en un tiempo estuve trabajando testamentos dictados por los indios novohispanos en las épocas, sobre todo 16, 17, en náhuatl o en español, o contrasuntos en español de muchos de estos testamentos. Y fue, creo que, algo muy importante para podernos acercar a la dimensión pequeña, o sea, la pequeña escala, incluso no solamente, diríamos, de una localidad, sino más bien incluso de las casas de las personas, ¿no? Entonces, este estudio de los testamentos me lo sugirió mi maestro y amigo Luis Reyes García, cuando andaba yo tras pues las huellas y las evidencias sobre las herramientas agrícolas, y él me dijo, ¿por qué no miras los testamentos? Entonces empecé a trabajar los testamentos, y sí dio mucho sobre las herramientas, pero sobre otras muchas elementos que nos adentró al interior de las casas, de las unidades domésticas, y bueno, los pudimos publicar en una colección que se llama Vidas y Bienes Olvidados, que me parece que son de interés para los etnohistoriadores, pero también para los arqueólogos y otros interesados en la cultura material, en las condiciones materiales familiares y de vida de las poblaciones antiguas de la Nueva España y de Mesoamérica, por supuesto. Y luego, desde hace años también, tenía yo mucho interés en trabajar estos mapas códice, de los que supimos ya con más precisión a partir de, bueno, ya hace muchos años, del catálogo que hizo el Archivo General de la Nación, que se llama Catálogo de Ilustraciones, que fue un proyecto que dirigió la maestra Cristina Sánchez Bueno en el tiempo de la reorganización y digamos, el auge que le dio Alejandra Moreno Toscano cuando fue su directora. Y ahí Cristina, con un grupo de chavos jovencitos de secundaria, que los puso a trabajar localizando en cada expediente de todos los volúmenes y ramos coloniales, donde encontraban ilustraciones, dibujitos, etcétera. Y así empezó ese catálogo, que todavía pues es el que hemos seguido consultando en 11 tomos. Entonces, también desde entonces la aparición de estos alrededor de 70, o depende del criterio que usemos, pero por lo menos son 70, 60 y tantos mapas códice que han sido ya recientemente, bueno, hace algunos pocos años, incluidos como Patrimonio Cultural de la Humanidad, como ustedes saben, y catalogados ya con más fineza. Y ahora en el proyecto que iniciamos con Miguel Ángel Ruz, pues se ha ido afinando este banco de información sobre ellos. ¿Y cuál es el interés en estos mapas? Bueno, pues poder conocer en una escala menor, en una escala pequeña o relativamente, porque ya viéndolos con detalle, pues algunos son superficies, son espacios, son paisajes mucho más amplios que los de una localidad, y ahora veremos un poco la diferencia entre unos y otros. Entonces, este proyecto de cartografía novohispana que presentamos al CONACYT y que ahora pues está ya
terminando, lo hicimos con Miguel Ángel Rusi y María Castañeda, a quien hemos extrañado en esta reunión, pero bueno, cada uno de los tres escogió un conjunto de estos mapas. Yo escogí estos 5, básicamente por su contenido agrícola e hidráulico, y muy interesada sobre todo por los cambios que los paisajes y la población de ese momento sufrió, o no siempre sufrió, pero aprovechó, porque siempre lo vemos como negativo, pero no fue tal, la introducción, la incorporación, la aparición de nuevas plantas. Me ha interesado particularmente el trigo, y uno de estos mapas códice, el que está abajo a la derecha, que es de un poblado que se llama Azcapotzaltongo, ahora Villa Nicolás Romero, o sea, desapareció totalmente su nombre hermoso, por este otro extraño nombre que no tiene nada que ver con el antiguo. Ahí es un paisaje ya completamente o parcialmente dominado por el trigo, pero lo encontramos también en otros, en el que está a la izquierda, que es de la zona de Texcoco, también se menciona, aunque no está registrado el trigo. Entonces, interesada mucho en estos procesos de transformación del paisaje, o de la que Crosby llamó, yo creo que con mucho tino, la revolución biológica, por la introducción de nuevas plantas. La caña de azúcar sería la otra súper importante, pero otras muchas también, y básicamente también por el ganado, el mayor, el menor, y cómo esto impactó en la población, en los paisajes, en los territorios indígenas de Mesoamérica, y en estas jurisdicciones, como debemos llamarle, de los pueblos de indios, más que territorios. Ya se ha hablado también de esto, y a veces esta confusión que tenemos entre la jurisdicción y el territorio, ¿no? Que nos hemos hecho muchas bolas, y también la solicitud atentísima de que no usemos pueblo como poblado o asentamiento, sino como un concepto, en todo caso, del que también ya se ha hablado un poco acá. Bueno, la posibilidad de estudiar este tipo de material documental es importante, porque también nos lleva a estudios que podríamos llamar de microhistoria ambiental. Yo he trabajado algo este enfoque de la historia ambiental, que básicamente pues se nutre de fuentes primarias nuevas en la medida de lo posible, y de relectura de las fuentes tradicionales. Entonces, bueno, voy a expresar cómo uso el concepto de paisaje, aunque después de la conferencia del doctor Urquijo, bueno, pues espero no meter la pata, pero bueno, yo lo uso aquí como expresión de las condiciones históricas, materiales y sociales concretas en espacios físicos específicos. Entonces vamos a, bueno, estos documentos proceden del Archivo General de la Nación. Por lo tanto, son documentos que fueron utilizados como instrumentos jurídicos admitidos en la Real Audiencia, en los procesos de concesión de tierras o de mercedación, en los conflictos agrarios, también por tierras, aguas u otros recursos, y también diríamos, expedientes que tienen que ver con solicitudes de los pueblos de indios, por ejemplo, para hacer un sistema de riego o sangrar un río, que es el caso del mapita de en medio, ese que tiene como una corriente con los chalchihuites, que es de Guerrero, y esa es una solicitud del poblado, del pueblo de indios de esa región, del actual Guerrero. Y entonces vamos ahora a ver perdón, es una mosquita. Bueno, no voy a entrar mucho en materia sobre el asunto de las pictografías y la escritura pictográfica, porque no es el espacio ahora, pero aquí, bueno, tenemos especialistas en ello, y cada uno de estos mapas códice pues tienen distintos grados de uso de pictogramas, aunque todos seguramente fueron elaborados por
los tlacuilos, después pues ya como escribanos en los cabildos, y podemos reconocer más en algunos que en otros la presencia de estas pictografías, pero finalmente son documentos que recogen una concepción del espacio y incluso las orientaciones y otros elementos que van variando un poco según cada uno, pero de las tradiciones de escritura pictográfica antigua. Entonces, bueno, 3 de estos 5 mapas códice o mapas pictográficos corresponden a solicitudes de merced de tierras hechas por españoles en estas jurisdicciones. El de Azcapotzaltongo, que es de 1578, que es el triguero que les digo, cuyo estudio ya publiqué en 2015 en una revista digital Agua y Territorio de la Universidad de Jaén, y que pues requiere, espero poder hacerlo, un estudio ya posterior, porque estos mapas son como fotografías, o sea, como cortes en un momento dado, aunque contienen información histórica, por supuesto, y en los expedientes, todos están en sus expedientes, quizá no lo dije, pero son mapas que corresponden a diligencias específicas, en este caso de solicitud de mercedes de tierra por españoles. El segundo mapa es el de Cuitláhuac o Itláhuac, en la Cuenca de México, esto es también el anterior, cuyo análisis estoy realizando, es del año de 1579. El tercero es el de Texcoco, de Petlachiuqui y Moyotepec, del año de 1591, que ya sometí a publicación en la revista, junto con otros artículos del proyecto, la revista Relaciones del Colegio de Michoacán. Este es especialmente interesante porque uno de los que aparecen en el expediente y también en el mapa es Pomar, el cronista Pomar, y aporta incluso información o los testigos sobre la vida de Pomar y quién era Pomar en ese momento, que ha sido utilizado ya por sus biógrafos. Entonces, es interesante su actuación muy activa en las diligencias. Ya fuera de la Cuenca de México está el de Tlalcozautitlán, que es el del río que les digo del medio, es de 1587. Se sitúa en las montañas de la cuenca del río Balsas, en el actual Guerrero, y ya está también analizado en una primera instancia en un libro de homenaje que se le está haciendo a la doctora Bárbara Williams en Texcoco. Y el quinto es el de Huitzila, que no había yo hablado de él, que es el que está a mano izquierda arriba, que es un mapa que ha sido bastante reproducido porque es de una enorme belleza y aparecen también, a diferencia de parte de los anteriores, personas que son 2 parejas de principales ricamente ataviados. Este es de un poblado en la Tlalnáhuac, que es la amplia región que se extiende en el oriente del actual estado de Morelos, al sur del Popocatépetl. No tiene fecha, pero su análisis nos indica que es un documento pictográfico temprano, aunque se encuentre en un expediente de 1609. Pues estoy apenas empezando su análisis porque no sabemos exactamente, ese pueblo no existe. Hay uno que se llama parecido, pero no estamos seguros de que sea. Bueno, el soporte y la orientación de los 5 está realizado en papel europeo y están orientados como muchos de los de su tipo. Vamos a hacer yo no tengo un reloj como el de mi compañero, pero si me puedes decir cuánto tiempo llevo. Porque 18 minutos. Entonces me quedan 10 minutos. Muy bien. O sea que ya casi me dedicaste todo mi tiempo. Bueno, vamos a... Está al revés. ¿Cómo se le hace? Lo está apagado. No, es al revés, entonces. A ver si le atino. ¿Cuál es? No pasa, ¿verdad?
Con razón. Perdón. Bueno, aquí los tlacuilos no los voy a, el prehispánico y ya los escribanos en los cabildos, que son fundamentales para entender este tipo de mapas y de su elaboración, que ojalá pudiéramos, alguien se interesara, algún joven, en hacer seguimiento de qué pasó con estos escribanos tlacuilos después de estas épocas, porque hasta donde yo sé no se ha hecho algún estudio un poco más detallado, pero creo que valdría la pena. Bueno, este es el mapa de Azcapotzaltongo. Perdón. Ojalá lo puedan ver acá, porque aquí realmente se ve muy mal, pero bueno, este es un mapa en el que predomina la presencia del trigo. Como dije, hay 3 asentamientos. Es muy interesante porque, bueno, lo estudiaron Castañeda y Outwick y hacen esta ubicación en la región. No me voy a detener porque no viene al caso, pero la forma de trabajarlo ha sido, naturalmente presenta 3 secciones. Es muy curioso, como que ya no me dio trabajo hacer la división para hacer el estudio ya pormenorizado, dado por los caminos y por el río. Esta zona está situada en la cuenca del río Cuautitlán. Ayer se hablaba del río Cuautitlán, que sufrió desde el siglo XIV una modificación muy importante del cauce para hacer un gran distrito de riego y para que hubiera menos inundaciones. Entonces, lo que encontramos aquí es una vigencia de los sistemas de riego muy importante, junto con el avance muy impresionante de los españoles con estancias de ganado, muy importante. Se conservan los pequeños espacios de los asentamientos indígenas con maíz, con maguey, con árboles frutales y también con trigo, que el trigo en mucha de la Nueva España, en gran parte de la Nueva España, fue siempre de riego. Entonces entró en competencia en parte con el maíz, pero no siempre, porque sí se podía cultivar en tiempo de invierno, ¿no? Entonces, así, ya se localizan en todos los poblados, la presencia de los ríos y los afluentes del sistema de riego, y luego se va desglosando cada uno de los elementos usando la información de las glosas de los mapas y complementándola con la observación. Es como si observáramos una fotografía y la leyéramos, es muy parecido. Si no tuviéramos el expediente, podríamos hacerlo. Claro que con la información del expediente, pues se puede hacer de una forma más completa y poder ubicar en todos los espacios cultivados, los espacios de pastizal, de bosque, tratar de identificar las especies y todos los elementos presentes en estos materiales. Entonces, pues sí, tenemos una enorme riqueza de información de todo tipo. Todavía, por ejemplo, los caminos no tienen huellas todavía de carretas, son todos con piecitos humanos. Podemos identificar también pues las iglesias. Esta es una zona ya totalmente urbanizada hoy, entonces, aunque la visitamos, pues hay muy poco que ver ya como se decía ayer, de los paisajes antiguos. Hay algunos glifos, no hay muchos, pero sí este mapa sí tiene algunos glifos, entre ellos los de los propietarios de las estancias de ganado, gracias a lo cual aparecen como muchísimos, pero ya con las glosas sabemos que nada más son 5, que se han apropiado de gran parte ya del territorio, de la jurisdicción, que vemos, por cierto, señalada con una línea negra gruesa. Creo que en el mapa anterior se ve esa línea gruesa arriba, que es el número 2, que es el términos de Tipuzaco y Azcapotzalco, ¿no? Son los términos entre las jurisdicciones, y el río sirve también de lindero, como en muchas otras partes de la Nueva España y de las zonas de los pueblos de indios. Y las glosas pues ocupan
también parte de la superficie, permitiéndonos conocer el fragmento que quería el español como merced, una merced bastante importante. Que les quería enseñar algo interesante, que se hablaba de los montículos, que pueden ser los antiguos pueblos. En este caso es acá le llaman el Q, todavía con esa palabra que traen los españoles de las Antillas. Entonces ese es el que le llaman, esta es la loma que dicen del Q. ¿Se acuerdan que ayer veíamos una loma también en Teotenango, donde había una zona arqueológica? Seguramente es un caso similar. Entonces, bueno, este riquísimo documento pues nos ha dado mucha información sobre la expansión del ganado y del trigo en una zona del norte de la Cuenca de México, donde, bueno, no es de extrañar que esto ocurriera, y hay probablemente una representación, una de las más bonitas y curiosas que hay de ganado suelto, que es, a diferencia de las estancias, este ganado está suelto probablemente porque es de eso yo propongo, de los pueblos de indios, ¿no? Que están ahí, de los asentamientos indios más bien. Entonces, ay, ¿qué pasó? Se corrió horrible. Bueno, este es el de Cuitláhuac, que es un fragmento de una chinampería, donde un español también pide una merced de esa zona que ya está con algunas tules, medio abandonada, tiene las medidas indígenas, eso sí es muy interesante, todavía con los pantli y el tlalcuahuitl y otros elementos muy interesantes como los topónimos de esos como islotes, ya incluso uno tiene una pequeña iglesia. Este expediente es particularmente importante porque entre los testigos que dicen que si sí o si no se le debe otorgar la merced, se habla de cómo se hicieron las chinampas con el trabajo y el esfuerzo de los chinamperos y cómo también el cocolistle había afectado enormemente a la población. La epidemia esta de los 70s, que realmente fue una de las más feroces y que sabemos ahora parece que fue cólera, ¿no? No tifo, como se había dicho por mucho tiempo, y que fue verdaderamente devastador de toda la población indígena en la Nueva España. Entonces, los testigos indios y algunos españoles mencionan esta epidemia como la causa de que ese fragmento tras el que va Bernardino Arias, el español, está abandonado y este señor lo quiere, pero se le denegó y en parte pues a diferencia del mapa anterior, este es un medio, el medio lacustre, que fue muy poco penetrado por los españoles precisamente por su carácter lacustre, por el tipo de agricultura que pues ha sido básicamente conservado por la población indígena y campesina. Esta es una foto extraordinaria que permite conocer cómo eran las chinampas originales, angostas y con la composición vegetal del suelo. Entonces es un medio que, pues salvo algunas zonas que estaban hundidas, como dicen ellos, y ya abandonada, pues podían meter ganado, pero la población de estos asentamientos se defendió bastante y hubo muy poca presencia, mientras existieron las chinampas y el medio lacustre, muy poca presencia española. Estas son fotos increíbles que también actúan pues como documentos visuales de cómo eran las viviendas, todavía con jacales. Y lo mismo, hacer este tipo de desglose de elemento por elemento, tanto de los registrados en el propio códice como en el documento alfabético, y con ello pues hacer ya el estudio temático. Este penúltimo, creo que ya se me acabó el tiempo, pero si me dan 5 minutos más y hablo rapidísimo. Este es un mapa extraordinario, es el que les digo que está vinculado con Pomar, también producido por una solicitud de merced de Pedro Mejía, quería meter ganado menor y también solicitó 3 caballerías de tierra, o sea, muchísima, más o menos 900 hectáreas en total. Y este mapa
después de estarlo estudiando mucho y muy interesada y conocedora también gracias a que nos llevó mi maestro Paler varias veces a esta región, están registrados dos acueductos prehispánicos hechos por Nezahualcóyotl. Esa es una de las demostraciones de este trabajo que les digo que ya concluí en esta etapa y que se logra demostrar gracias a los documentos alfabéticos y a este mapa que es es la piedra roseta para conocer cuáles eran los dos acueductos que están registrados en Albistizochitl, en el mismo Pomar, en su relación, y en ¿cómo se llama ahorita? Eso me va el nombre. Bueno, otra fuente indígena escrita en náhuatl, los títulos de Texcutzingo, poder demostrar, y lo vemos, mire, del lado derecho no se ven los nacimientos de los ríos, pero vemos los cursos que son, siempre los cursos que son ondulados, pues son los ríos naturales, y luego ya cuando están rectos, pues son canales. No hay ningún, hasta donde se sabe, ningún río recto. Entonces, el de la derecha tiene la particularidad de que ya presenta dos ruedas, y ahí una es de un batán y otra es de un molino. Es posiblemente ahí donde, o muy cerca de donde está el molino de Flores, ¿no? Cuando uno va por allá a pasear. Y el Texcutzingo es esa zona como rocosa. Entonces, ese es el acueducto del Texcutzingo, que es el muy famoso, que es zona arqueológica, muy visitada, donde están los baños, es decir, todo lo muy famoso. Pero el segundo acueducto que ya se puede identificar con bastante certeza es el de la izquierda, donde vemos también la corriente del río, luego un canal recto sostenido por bloques de piedra, y ese es el que se le llama el acueducto del Cuauhyacac, que es esos cerros de basalto que están en la parte de abajo. Y por supuesto, bueno, viene lo de la Merced y Pomar y la contradicción, pero tienen medidas europeas, prácticamente tiene muy pocos glifos, pero por ejemplo, el de las cacerías sí son todavía cacerías de los nobles, ese es el nombre que usan ahí, o sea, caseríos. Ahí sí se utiliza el cali, la caza, igual para Texcoco, que junto a es muy curioso, ¿no? La diferencia de escalas de Texcoco, que está chiquitito, la ciudad de Texcoco junto a un corral inmenso de ganado mayor, que no viene al caso porque no está referido en el documento. Entonces yo estoy proponiendo que muchos de estos pues son prototipos, son mapas que tenían y que los volvían a hacer parecidos para los distintos problemas que se iban presentando. Y lo que vemos acá es cómo a finales casi del siglo XVI siguen funcionando los dos sistemas de riego y de abastecimiento de agua. Ya el de la derecha, el del Texcutzingo, llevaba agua al convento, servía para mover máquinas completamente nuevas de molinos batanes, aparte para irrigar trigo, eso lo dice Pomar, y esas dos grandes glosas que están en medio son las que Pomar expresa que son tierras de él, incluso dice cómo se hizo de esas tierras, quién se las heredó. Él pues era mestizo, como ustedes saben, descendiente de Nezahualpilli y Nezahualcóyotl por lado materno. Entonces, bueno, igual hicimos el desglose para poder hacer pues ya el estudio con más detalle. Aquí pongo una lámina del Códice de Tepetlaustoc de cómo en la escritura pictográfica se representaba un molino, algo completamente nuevo, y luego el tipo de molino hidráulico que se introdujo en la Nueva España es el osaco del Pseudo Juanelo, los 21 libros de ingenios y máquinas, y es el modelo que hemos encontrado incluso. Encontramos uno funcionando 5 siglos después en la Mixteca de la Costa. Todavía es un tipo de molino pequeño, hidráulico, fácilmente replicable, pero seguramente los molinos de nuestro mapa son de españoles.
Y el batán, ese es más difícil porque no se conserva en México más que en pequeños prototipos, pero era, pues, como saben, de paños. Bueno, y ya para concluir, les quiero mostrar cómo eran los acueductos prehispánicos. Por supuesto, no había arco. Entonces, se hacía el relleno entre dos cerros con tierra, con dos terraplenes, y por arriba se pasaba el caño o la acequia hecha con arena de tezontle, cal y agua, hasta hacer un material muy duro que fue acompañado por todos estos acueductos por una reconfiguración en tiempo de Nezahualcóyotl, después de una gran hambruna que hubo en el siglo XV, igual que en la Cuenca de México se ampliaron las áreas de chinampas. En esta zona se hizo todo un programa que incluyó la transformación de los cerros de la Colhuacatlali o la Colhuacan para poder tener alimentación en las cercanías, o sea, producción agrícola. Este es un vuelo del dron del Texcotzingo, con el acueducto que fue prácticamente hecho pedazos, destruido por una arqueóloga de Lina, que quiso hacerle un camino, entonces pues le dio en toda ya saben qué, pero que unía, diríamos, el Cerro Metecal con el Cerro Texcotzingo, y pues yo creo que tendría que revertirse porque de veras hizo un trabajo terriblemente nocivo. Pero bueno, este es José María Velasco, los baños, que si no conocen ustedes esta zona arqueológica, por favor vayan, porque es una maravilla. Ese es el tipo de acequia acueducto de este material. Se conservan los restos de 4 tramos de este tipo, de los 2 acueductos que están en el mapa. Parte de ellos está todavía en función, o sea, en la región se riega todavía con los manantiales de estos acueductos. El del Cerro el del Texcotzingo es diferente porque, bueno, ese ya es arqueológico, pero el de arriba es el que les digo de Cuauhyacac, que ahora se le llama de purificación, porque sí se llama el cerro por el que pasa, pero están funcionando. Lo que tenemos que hacer es ya el seguimiento de lo que pasa en el mapa con los siglos posteriores, saber cómo, aunque hay trabajos antropológicos hechos en el siglo XX, nos queda los 2 siglos más bien, que median entre esas 2 realidades. Este es el mapa de Guerrero, de Tlacozautitlán, que es una zona muy montañosa, y es curioso porque los indios solicitan la licencia para hacer unas desviaciones, unos sangrados del río, y que es muy raro, no es frecuente encontrar este tipo de licencias. Este material nos ha servido es un pueblo que está en el Códice Mendocino, nos ha servido para identificar también a nivel histórico un tipo de presas que se llaman efímeras o temporales, que se hacen anualmente en los ríos para irrigar por gravedad. Aquí puse una foto más o menos, y por eso volteé el mapa de cómo funcionan. Se sangra el río arriba y se irrigan las tierras de las vegas. A veces esas vegas son artificiales, son como terrazas de valle. Entonces hemos podido aquí amarrar un poco de etnografía con historia y ubicar también en el territorio el área del mapa. Entonces, pues igual con estas sencillas identificaciones, aquí aparecen el poblado y 2 hombres que probablemente son los que distribuyen el agua. Es un tipo de presa que permite que el agua vuelva al río, no se almacena, y que hemos encontrado que era pues mucho más frecuente que el riego con presas de almacenamiento, pero bueno, esa es otra conferencia. Y este último, que es el que les digo que está en un expediente de 609, pero que evidentemente es anterior, de un paraje con un manantial, un ahuehuete enorme, y que se utiliza o está más bien inserto en el expediente de esta época, porque una india noble apellidada de Guzmán, María de Guzmán,
casada con un español, o sea que no hay que casarse con españoles, porque el español entonces quiere y consigue y pide la licencia para vender la tierra a un clérigo español. Entonces, bueno, inserta el español, que es el que hace la solicitud, este documento extraordinario, también no hemos localizado con precisión la zona, pero es en el oriente de Morelos, cuando va uno viajando de Cuautla hacia Izúcar, probablemente es el Peñón de Jantetelco o Chalcatzingo, el que está a la derecha, ese todavía lo tengo muy verde. Entonces, bueno, aquí, este que es más antiguo, tiene en náhuatl, identificamos, son los personajes que son los gobernantes de Yautepec y de Huastepec, y la vendedora, diríamos, manda a su esposo a que solicite que pueda vender la tierra, es una tierra bastante extensa, y estamos haciendo, te digo, todavía, sí está más en pañales el estudio, pero tratando de localizar este poblado, que no existe como tal. Hay un Huitzililla que podría ser, pero estamos tratando de identificarlo con más precisión, a lo mejor a través de identificar el manantial. Y bueno, creo que después, la persona que iba a hablar de Uppsala es el que no viene. Ay, no me digas. Qué maravilla, porque este sería el que me gustaría estudiar, pero lo tenemos estudiado parcialmente, pero bueno, hay muchos estudios y es una verdadera, yo creo que es una de las joyas más grandes de este patrimonio que tenemos de mapas códice, ¿no? Es un gran, enorme mapa códice que tiene muchos estudios, pero en realidad, bueno, todo esto nos sirve para hacer reconstrucciones locales, zonales, y creo que de mucho valor para entender los procesos de continuidad, cambio, como dije al principio, y sería básicamente lo que les quería presentar, que como ven, pues está en distinto grado de avance. Pero bueno, ahí vamos y esperamos, pues, ahora que se nos va Miguel Ángel, pues a lo mejor poder seguirlo haciendo a distancia, pero seguirlo haciendo, ¿no? Como creo que era nuestra intención. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Teresa Rojas. Ahora continuamos con Alberto Puig Carrasco, de la Universidad Complutense de Madrid, con la ponencia El paisaje indígena y español en los mapas de las relaciones geográficas de 1577 de la región chichimeca. Adelante, Alberto. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Miguel Ángel Ruz por la amable invitación, al Colegio Mexiquense por brindarnos las instalaciones y al personal, pues, por estar ayudándonos en todo. Con un título tan extenso espero no pasarme de tiempo, así que iré medianamente rápido. Así que, sin más preámbulos, dejando aquí un índice mientras introducimos un poco de qué vamos a hablar, porque en realidad, siendo los últimos de la mesa, lo estábamos hablando la doctora y yo mismo aquí, que nos ha tocado los últimos. No voy a mirar a nadie, quién lo ha organizado. Así que ya se ha hablado mucho, así que de relaciones geográficas, el compañero César ya nos presentó en la tarde del lunes, el último de la mesa, pues un poco este tema, así que voy a ir medianamente rápido. Vamos a comenzar por unos antecedentes a la cartografía, comenzando por las dos partes, puesto que interpretamos, como se ha venido interpretando desde hace mucho tiempo, que las relaciones geográficas, muchos de estos mapas son un arte mestizo, una suerte de mezcla entre la cartografía europea y la cartografía indígena, como ha dicho Robertson, como ha dicho Klein, como ha dicho la doctora Bárbara Mundi, que estuvo aquí presente también. Es un arte mestizo, entonces vamos a ver de dónde vienen las dos partes, ¿no?, que se unen en estos mapas. Sobre la cartografía de tradición mesoamericana, voy a hacer un inciso, náhuatl, mexica, porque obviamente los mayas también hacen su propia cartografía, pero la que va a influenciar en nuestros mapas de nuestra región es la perteneciente al antiguo, otrora, imperio de la Triple Alianza,
Tenemos varios testimonios sobre esta representación de mapas. Se han conservado muy pocos, es la lástima. La mayoría ya en época colonial, aunque sean de tradición prehispánica, pero en época colonial. Con lo cual, pues tenemos ciertos problemas. Por suerte, nos quedan algunos testimonios de los conquistadores sobre cómo eran. Por ejemplo, tenemos que Hernán Cortés, en la segunda y quinta carta que envía al emperador Carlos V, nos menciona que estos mapas que llevaban los mexicas al Huaytlatoani sobre el avance de los españoles que él pudo llegar a ver, se daba un gran realismo en la representación de las costas y de los ríos. No así del interior, pero de las costas y los ríos dice que él es capaz de más o menos saber perfectamente bien qué zona están representando. Francisco Antonio Fuentes y Guzmán, por no dejar la parte sur de la República sin hablar, nos cuenta de un mapa maya quiché que también ve un gran realismo en las costas y los ríos, y este nos añade que además hay glifos toponímicos y representación de montes, posiblemente esta representación tan tradicional, ¿no?, del Altepel, con figuras históricas de gran tamaño, entre históricas y mitológicas, dice él. Bueno, ¿qué podemos decir de esta tradición mesoamericana? En primer lugar, características visibles que vamos a ver en nuestros mapas también. No hay horizonte, es como nuestros mapas, es un mapa plano. Esto en Europa no se solía realizar. Es muy típico ver siempre como una especie de horizonte irreal por completo, una especie como de mezcla de vista y mapa, salvo los mapas de gran dimensión, mapamundis o los portulanos, que sí serían planos. Lo vamos a ver posteriormente. También habría que señalar que los caminos suelen representarse con la figura de las huellas, ¿no?, de ir caminando, ya sea de los animales o de los seres humanos. También aparecen pues glosas, ¿no?, para señalar pues qué es lo que está pasando, quién es el personaje, normalmente siempre con un pequeño glifo. El Altepel, figura tradicional para representar un asentamiento. Y por último, habría que decir que suelen aparecer en ellos, aparte de fechas en forma de glifo, aparecen figuras mitológicas e históricas de gran tamaño. ¿Qué más podríamos decir de estos mapas? Normalmente, todos ellos estarían hechos en materiales vegetales, ya sea papel de maguey o papel de amate, más tradicionalmente y con mayor profusión este segundo. Y como les he dicho, pues en esto se aunaría el paisaje. Aquí yo también voy a intentarme no morder las manos con lo del paisaje después de la conferencia que hemos tenido. Así que bueno, se aúna el paisaje y la geografía. Algunos ejemplos, ahí, pues el omnipresente y archiconocidísimo Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, donde podemos ver, pues, ¿cómo se señala con el...? Bueno, ni siquiera soy capaz de verlo por la luz, pero bueno, veríamos arriba a la izquierda la salida de Aztlán, ¿no? Vemos el caminito de huellas humanas saliendo de él y luego los glifos con, pues, a dónde llegan, quiénes son los personajes o la fecha en la que van realizando esta peregrinación hasta el Valle de México. Otro ejemplo, también bastante conocido, el mapa de Sigüenza, otra vez de nuevo, la peregrinación mexica. Lo único que aquí me lo he traído a colación porque vemos dos tipos de geografías que se unen en el mismo mapa. Normalmente los mapas mesoamericanos vemos que es un itinerario. Básicamente es como cuando uno pone una dirección a Google Maps y ve cómo llegar, en vez de ver la ruta, te dice tienes que andar por tal, tienes que girar a tal calle. Eso sería el mapa mesoamericano. No te está diciendo si el pueblo está a la derecha o a la izquierda de tal monte. Es que tienes que llegar a este pueblo. Si no llegas a este pueblo, pues estás yendo mal. Pero aquí, en cambio, tenemos que eso solamente es una parte del mapa. La otra parte, a partir de que llegan a Chapultepec, sí vemos una representación geográfica. O sea, vemos como en el espacio pues está Texcoco, está Tenochtitlan, está Tlatelolco, cómo se están dividiendo y ahí sí nos lo muestran. Entonces es ya como esta mezcla sin ser una relación geográfica como ahora veremos. Pero me interesaba colocarlo pues por lo llamativo que a veces se nos escapa, ¿no? De que también los propios indígenas pues eran capaces de representar geográficamente. No es nada del otro mundo, o sea, también lo hacían. En cuanto a la tradición europea, a ver que no me hace caso. Ahora, en cuanto a la tradición europea, bueno, vamos a ir medianamente rápido con esto. Obviamente la idea de la esferidad de la Tierra ya viene de época antigua, pero lástima para todos nosotros que el Imperio Romano cae y con él pues todo el conocimiento y entramos en una época un tanto
perturbadora. Tenemos a Estrabón con su primer mapa, en el que viene a intentar realizar una serie de medidas para calcular la esferidad y el tamaño de la Tierra. Estas ideas continúan con Marino de Tiro, que es el primero que nos permite hacer un sistema muy arcaico de paralelos y meridianos, pero luego llega Claudio Ptolomeo, que no se le ocurre otra cosa que adjudicarse los logros de los demás, y hace su geografía, se ciña al Mediterráneo y dice, ale, todo lo anterior me importa bien poco. Y bueno, pues a partir de ahí pues llegan nuestros mapas medievales. ¿Qué tenemos de los mapas medievales? Hay que distinguir, siendo español sobre todo, la gran herencia cultural y científica de los árabes, que daban 1000 vueltas a los cristianos en esta época. ¿Qué pasa con los mapas cristianos? Los mapas cristianos están, la palabra orientar, el oriente está arriba, de ahí vamos a ver todas nuestras relaciones geográficas, siempre el oriente arriba, y normalmente siempre están enfocados hacia Jerusalén, que es el punto central, que es al que todo el mundo le interesa. Estos mapas suelen ser en forma circular. Ahora vamos a ver un ejemplo, que es lo que se llama Orbis Terrarum, que es un mapa de T-Eno, que se llama. Ahora veremos el ejemplo del mapa de Hereford para que lo puedan ver. Posteriormente, en la Baja Edad Media, ya con la influencia musulmana, van a salir una serie de mapas portulanos, se suelen llamar, porque lo que interesa son las costas, las mareas y los puertos. Y ahí ya sí vamos a ver un mapa, como estamos acostumbrados a ver, plano, sin elementos mitológicos ni nada por el estilo. Se van a mantener, sobre todo los mapas para América, en ese océano misterioso, pues hay un montón de monstruos que yo no sé cómo la gente se atrevía a montarse en el barco porque te podía comer cualquier bicho y si no, pues te caías. Así que pues era mala opción. Los árabes, por otro lado, tenemos de ejemplo la tábula rogeriana del siglo XII que hace Muhammad al-Idrisi para el rey de Sicilia, que vamos a ver que es el mapa hasta la exploración portuguesa con más detalle de las costas que se puede encontrar. Y están orientados hacia el sur. Típico es hacia el sur o hacia la Meca. Cada uno es hacia donde más le interesa. De nombrar, que como español pues a veces no se suele nombrar, los descubrimientos portugueses, que son los primeros que empiezan a explorar las costas más allá de lo que había sido el mundo conocido, hacen una gran labor de cartografía y de avances náuticos. En especial habría que nombrar la vela latina, árabe, del siglo IX, que llega a Europa en el siglo IX, y la brújula, que bueno, no me voy a meter en el debate de si es china, si es europea, si es al mismo tiempo, ahí no me meto. La tábula rogeriana, creo que todos somos capaces fácilmente de reconocer el Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Arábigo, África, la península ibérica, teniendo en cuenta que está pues hacia el sur, ¿verdad? Este mapa es con diferencia el mapa más exacto que hubo a mediados en la plena Edad Media. Posteriormente llegará el llamado Atlas catalán, que pues sí representa de una forma muy fiel el Mediterráneo, pero no salen del Mediterráneo porque pues era lo que les interesaba a la corona de Aragón. El mapa de Hereford que les mencionaba, de la forma que les decía circular. Créanme, el puntero es que no soy capaz de verlo. Créanme cuando les digo que al norte está el Jardín del Edén en un círculo arriba del todo. Ahí lo verán seguramente mejor. Arriba del todo hay un círculo perfecto y es el Jardín del Edén. En el medio estaría el Mediterráneo con Jerusalén y los ríos que más o menos inscriben lo que sería la perpendicular de la T. Es el río Nilo, que está abajo a la derecha, llega hasta el Mar Negro y a partir de ahí es el río Don. Posteriormente, una vez que se va descubriendo más, se cambia el Don por el Volga, que tiene pues más caudal. ¿Por qué es un círculo? Porque en la geometría, en la Edad Media, se interpreta el círculo como la figura perfecta. Entonces, pues para representar el mundo era un círculo. Esto no quiere decir que todos los europeos creyeran que la Tierra era un círculo. Era la forma más ideal de representar. Todo marino sabía de la curvatura del planeta porque pues ve alejarse las velas y ve cómo se esconden o cómo aparecen los primeros. O sea, no era ninguna cosa extraña. O, por ejemplo, el mapa perdido, lástima para todos nosotros, de la Carta Náutica de Toscanelli, que teóricamente Cristóbal Colón se basó en ella, haciendo errar el cálculo para que le hicieran caso, para llevar a Zipango, Japón, con la metedura de pata que fue que de repente, uy, sí hemos descubierto un nuevo continente. Pues bien, esta es una reconstrucción que se ha hecho de esta carta. Teniendo el antecedente, ¿qué son las relaciones geográficas? Bueno,
Todo el mundo sabe que cuando llegan los conquistadores, esto ya lo han mencionado otros compañeros, se ponen a hacer mapas como si no hubiera un mañana. El primero Cristóbal Colón para decirle a los reyes de Castilla, no se preocupen, majestades, que estas islas están dentro de la zona de delimitación castellana. Mentira, el hombre mintió como un bellaco y las colocó más arriba para que no le tocaran a los portugueses. Entonces, bueno, ya comenzando por ahí, empezamos como al pie con los mapas en Indias, ¿no? Pero va a ser luego con Felipe II, con nuestro querido emperador que le dio por organizar todos los asuntos de forma más racional. Como Carlos V siempre estaba por ahí pegándose con todo el mundo, pues Felipe II, que era más tranquilito, pues dijo, voy a reorganizar todos los asuntos de Indias que funcionan un poco regular, ¿no? Entonces, lo primero que va a hacer este hombre va a ser nombrar como visitador y presidente del Consejo de Indias a Juan de Obando en 1568. Y este hombre lleva a su vez un protegido con él, que es un humanista, que es Juan López de Velasco. Y digo humanista porque este hombre hace un tratado de literatura, un tratado de filosofía, un tratado de botánica. Este hombre es, si hay que aplicar a alguien el nombre del adjetivo de humanista, es él. Pues bien, este hombre va a recabar toda la información de sus antecesores como cosmógrafo real de Felipe II y va a redactar la Geografía y Descripción Universal de las Indias, que le lleva de 1571 al 74. Juan de Obando, aún así, ya había enviado varios formularios a Indias de 200, de 50 preguntas y les habían ido respondiendo tanto los clérigos como la administración virreinal. Pero Juan López de Velasco se plantea un programa mucho mayor, que hay que reconocérselo. Si hubiera salido bien, habría sido, vamos, majestuoso. Básicamente, este hombre lo que se plantea es, voy a redactar una instrucción de 50 preguntas muy exactas, muy concretas. Se va a enviar a los virreinatos. Los virreinatos lo tienen que enviar a las gobernaciones, a las capitanías generales, hasta llegar al municipio. Y el municipio es el que se tiene que encargar de hacer una geografía local. A través de la información que recojamos de esta información local, la vamos a juntar con la información general virreinal, con la información del padrón real, una suerte de mapa mundi, secreto, por supuesto, que la geografía no se nos olvide, era un arma política y militar importantísima aún hoy en día, y con toda esta información iban a hacer el mapa más exacto del territorio de la monarquía hispánica. Lástima que para el periodo, para el dinero siempre escaso, y para las capacidades pues no se pudo realizar y quedaron por las relaciones geográficas para que luego las utilizaran en otros menesteres. De la instrucción que nombró César, pues aquí traigo el escaneado que amablemente me cedió la Real Academia de la Historia, de la perteneciente al mapa de Santa María de Celaya y del pueblo de Acámbaro. Es la misma, es el mismo formato enviado para todas las demás. De hecho, normalmente los expedientes este mismo está. Lo único que diferencia, casualmente, son las glosas que aparecen a los lados, que están especificando algún dato más importante para este mapa, para esta región. De ejemplo, la contestación se pedía que se fueran respondiendo a las preguntas de la mejor manera posible. Si no se supiera, se dejara en blanco y preguntar a la gente adecuada. Es decir, el alcalde mayor, sus asistentes y los sabios ancianos indígenas del lugar. Porque había unas preguntas un tanto retorciditas. Aparte, se pedía, obviamente, ningún rey español pisó nunca su territorio ultramarino. Un error, en mi opinión, hubiera estado bastante bien. ¿Cómo puedo saber qué narices me están contando si vivo en España y no tengo ni idea de cómo es el territorio? Pues envíame un mapa y dime cómo está. Claro, aquí hay un problema que muchas veces no se dice, pero obviamente aquí se está también la Real Hacienda, que sufrimos aún todos los españoles, que nadie se escapa a ella. También quería saber quién tenía minas, quién no tenía y cuánto territorio para que pague sus impuestos correspondientes. Así que probablemente algo por ahí debieron de mentir en algún mapa. De contexto, por suerte, estando en México, ya he visto que todo el mundo maneja bastante bien qué es la zona chichimeca. A la que yo me refiero es la que está seleccionada en amarillo, la frontera para 1570. O sea, Nueva Vizcaya ya ha empezado a ser colonizada, pero no está aún asegurada, así que pues no se piden mapas. Yo me centro en esa zona. El trabajo de campo lo estamos realizando en esa zona. Ya pueden todos ustedes pensar qué suicidio has hecho diciendo que ibas a hacer la zona chichimeca, porque como es pequeña, pues no vas a tener carga de trabajo, ¿verdad? Bueno, nuestra zona básicamente es la llanura central mexicana, la mesa central mexicana con una altura media de 1700, 1300, esto es el Bajío, sobre todo, y las sierras aledañas. De hecho, tenemos la formación geológica natural, pues es llanuras y valles cortados por una cierta cantidad de sierras y ríos poco caudalosos, salvo 2 casos, y muchos arroyos estivales que van a parar a ellos.
De la guerra chichimeca no me voy a meter porque ya he visto que todo el mundo conoce y voy ajustado de tiempo. Esto normalmente siempre me pasa en España, que nadie sabe quiénes son los chichimecas. Y vamos ya a los ejemplos que les traigo. En primer lugar, el mapa de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas y el pueblo de Chamacuero. Mencioné que está hecho en papel europeo, sus medidas 83 por 61 centímetros, se conserva en la Real Academia de la Historia de Madrid. Es arte mestizo, con pintor anónimo, esto es una constante, no tenemos el nombre de ningún pintor, es una pena. Y encontramos mayor presencia de elementos europeos que indígenas, pero encontramos elementos indígenas. De hecho, sinceramente, fue mi trabajo final de maestría, es el mapa más bonito de todos los que les traigo, con diferencia. ¿Qué zona estamos representando en este mapa? Utilizando Google Maps, algún día cuando me ponga, Dios quiera, pues investigaré cómo se hace con ArcGIS y quedará un mapa muy bonito. Mientras tanto, pues, tengo Google Maps. Aquí tenemos las villas, seleccionadas en amarillo, arriba San Felipe, abajo San Miguel, hoy en día San Miguel Allende, y abajo San Francisco de Chamacuero, hoy en día Comonfort, para los que no manejen la toponimia antigua. El mapa ya modificado con los nombres de los accidentes actuales, aquí los tenemos. Este sería el mapa sin figuras humanas, están eliminadas. Y del trabajo de campo, pues podemos ver la gran fiabilidad de encontrar todos los accidentes geográficos representados en el mapa. De estas fotografías estamos cerca del presidio de Ojuelos, hoy en día Ojuelos en Jalisco. Vemos que incluso el propio color del mapa casi se corresponde con el de la imagen abajo a la derecha, ese color tan cercano al desierto. Hace un calor bastante terrible, todo se ha dicho. Yo no me imagino cómo se les ocurrió pasar por ahí con la ropa de la época. Por ejemplo, también la Sierra de Lobos, Sierra de Jacales, Sierra de San Felipe. También tuvimos la oportunidad de poder estar caminando por allí. Pero, ¿qué encontramos de rasgos europeos también en este mapa? Encontramos que si bien las sierras están representadas de una forma más europea que indígena, nos pasa lo mismo con los ríos. Ya hemos visto con la doctora Mundi esa forma tradicional de los ríos indígenas con los caracolillos y los chalchihuites saliendo. En el Códice Telleriano Remensis, en la batalla del Mixtón, pues vemos ese río y en cambio pues el río de los Mártires en San Miguel pues es un río que todos con nuestra formación ya occidental reconocemos como río. Además, incluso delimitado en negro. En cuanto a la flora y la fauna, sí es más naturalista como representaban antiguamente los mesoamericanos. De hecho, es tan naturalista que hemos sido capaces de ofrecer, a través de la eliminación de árboles exóticos respecto a especies autóctonas, con la lista de Conavio, 4 posibilidades para los árboles representados. Y les aseguro que hay 8 tipos de árboles representados y se puede, a través de la altura y el lugar, saber aproximadamente qué especie vegetal es. No puedo eliminar más de 4, pero bueno, yo creo que 4 está aceptable. Con los animales, pues es más sencillo, porque pues bueno, el pintor se le daba bastante bien lo de dibujar, yo sería un negado. Aquí poniendo los 2 posibles ejemplos, porque pues es un felino y no podíamos saber, seguramente sea un puma por el tamaño. Y luego tenemos un elemento muy curioso, que es un altépetl que estaba ahí, sin pena ni gloria, pasando desapercibido, y de repente dijimos, uy, pero si esto qué pinta aquí. El elemento más indígena del mapa estaba ahí, pero hay un problema, no hay ni glosa, ni tampoco hay glifo. Entonces, para identificarlo, como casi todo en el mapa, lo hicimos a través de un análisis geográfico, ver su posición relativa y vimos que Cañada de la Virgen estaba, no justo ahí, pero muy, muy, muy cerca, y el Tlácuilo, obviamente, si hay que comparar entre las chozas temporales de los indígenas, de los chichimecas en ese momento, o una estructura grande con plazas y con pirámides, pues es normal que representara esto con un altépetl, y en cambio los chichimecas del Valle de San Francisco, los guachichiles ahí representados, pues con una choza y ya está, y no con un altépetl. En cuanto a la representación típica que encontramos de villas, la iglesia, como mencionamos el otro día a nuestro compañero César, con el tejado a 2 aguas y la cruz, en este caso tenemos San Miguel, congregación de 1542, tras un ataque copuce, se disgrega y se vuelve a fundar en 1553. San Felipe, poblado fortificado en 1562 por orden del virrey don Luis de Velasco, y San Francisco de Chamacuero por el mismo suceso. También tenemos presidios, ventas, haciendas, siempre representadas con lo que sería una estructura rectangular con un tejado plano, nos viene a decir seguramente un tejado hecho de paja o de madera. De los presidios, decir que el único que se mantiene, y es una pena, es el de Ojuelos en Jalisco. De hecho, el presidio de Portezuelo de San Felipe se mantiene, 2 estructuras mínimas, está en la total ruina y nadie se ocupa de él, es una auténtica lástima.
Y decir que la mayoría de haciendas tampoco se conservan porque casualmente pues la mitad de los municipios del estado de Guanajuato son antiguas haciendas. Entonces, pues normalmente ni siquiera, salvo por ejemplo en el caso de Tarimoro, y es la hacienda última, ni siquiera el palacio municipal es el casco de la antigua hacienda, como pasa en otros casos como en Jalisco, que sí que pudimos ver entre Jalisco y Michoacán muchas antiguas haciendas reconvertidas en el palacio municipal. Otro mapa, el mapa de Santa María de Celaya y de los pueblos de Acámbaro y Yurirar-Púndaro. Les he colocado la denominación, por si la quieren buscar, que da la Real Academia de la Historia. Su soporte, hay una discusión, y aquí lo quiero señalar, entre mi interpretación y lo que se nos ha dicho, pero no se ha justificado. Y yo, como historiador, creo que todos estamos de acuerdo, no hay que creerse nunca lo que nos digan, hace falta saber dónde viene la fuente. Se nos dijo que es papel de maguey, yo lo he comparado documentos y me parece que es papel amate, pero no me dejan verlo, así que pues lo tengo complicado. Sus dimensiones son 112 por 113 centímetros, como digo, se conserva en la Real Academia de la Historia. Arte mestizo, pero aquí vemos que prevalece el arte europeo. La zona representa sería esta aproximadamente, kilómetro arriba, kilómetro abajo. Hemos encontrado que de nuevo el pintor fue bastante exacto colocando los accidentes geográficos, los hemos podido ubicar todos sin excepción, tampoco había muchos, ya vemos que es un mapa donde lo que más interesa es la jerarquización de las villas, ranchos, estancias y barrios de indios. Pero sí que encontramos que el Tlacuilo se tomó la molestia, y lo quiero señalar, de que el Cerro del Toro está bien representado ahí con sus hendiduras y demás. La ciudad del otro lado es Acámbaro, el Cerro del Toro es reserva natural, que por cierto se la están cargando porque vi cuando fui hacia el trabajo de campo un montón de excavadoras rompiendo el cerro, así que yo no sé qué es reserva natural y qué no es reserva natural, pero bueno, esperemos que se mantenga. O por ejemplo la estancia de Tarimoro. Aquí he de mencionar que René Acuña, si bien hizo un gran trabajo de transcripción de las relaciones geográficas y de hacer un corpus, la paleografía de los mapas es un poco complicada, cuanto menos. Aquí él da su versión. En realidad esto es la estancia de Tarimoro. Hay una R y una O que estaban medio borradas por las patitas de la res. Es Tarimoro. Y la sierra que hay detrás de ella es la Sierra de los Agustinos, que bueno, cuando fuimos a realizar el trabajo de campo estaba nublado. Créanme si le digo que la imagen arriba a la derecha es la sierra lo que se ve ahí al fondo. Hagan el acto de voluntad de querer, por favor. En cuanto a la laguna de Iramuco o Iramoco, pues esa sí que es fácilmente reconocible porque forma parte de Cuitzeo, es una laguna subsidiaria, y vemos claramente los cerros justo detrás, que estarían detrás del sujeto de Iramuco. Y de las villas, pues hay un total de 40 villas. Problema, y esto ya lo han mencionado otros compañeros, son villas, barrios de indios, estancias. ¿Qué son? Normalmente la estancia siempre se representa de otra manera, pero da la casualidad que en este mapa, por documentación de la época en que hemos encontrado de tasaciones de pueblos y de problemas de tierras entre varios estancieros, hay varias que son estancias en ese momento y las están representando como villas. Entonces, es un tema que aún estamos tratando. Todo lo que les estoy presentando son capítulos de la tesis doctoral que estamos realizando, como seguramente habrán podido sospechar por lo del trabajo de campo. En cuanto a la estancia de ganado, la que han visto, la de Tarimoro, y hay una agrícola que no tiene nombre cerca de Apaseo el Grande. Hay 4 palas de molinos que nos aparecen en la relación escrita a lo largo del río Apaseo y el río Querétaro, y también hay 2 figuras singulares tanto en Portezuelo, que es una mojonera, como en Celaya, es una especie como de molino, pero que no podemos saber porque se raspó, hay un problema ahí de conservación y no podemos saberlo. Para que vean, arriba a la izquierda la estancia agrícola que no tiene nombre, en el medio la estancia de Tarimoro, la mojonera de Portezuelo y las 4 palas de molino distintas a lo largo del río. El último mapa que les traigo de esta zona, porque he de decir que sabía que iba a llevar el tiempo justo, así que me he centrado en Guanajuato. Les traigo los otros mapas para que los puedan ver también, pero me he centrado en esto y si alguien tiene una duda de los otros, pues luego tranquilamente platicamos sobre ello. Este soporte, papel europeo, la filigrana aún no la hemos identificado, me falta decir, el de San Miguel y San Felipe es la del Peregrino, tuvimos la oportunidad de poderlo ver gracias a la doctora Carmen Manso Porto, conservadora de la mapoteca de la Real Academia de la Historia. Este está en el Archivo General de Indias, Dios mediante. Cuando vuelva a España, pues pienso pasarme a ver si me dejan, meter ahí la luz por debajo para ver la filigrana. Sus dimensiones son 83 por 89 centímetros, de nuevo, pues no hay autor. Y este hay que decir que si los otros les hemos visto bien pintados y demás, este se notó que, bueno, pues
El autor le importaba la laguna y poco más, porque las figuras son moñigotes. La zona representada, esta sí bastante más exacta, aquí sí hemos tenido más facilidad para poder realizar el contorno. Los accidentes geográficos hoy en día, con su nombre actual. Me interesa particularmente, durante el trabajo de campo, aquí sí lo tuvimos que hacer en auto, porque pues, es una distancia salvaje, los otros también, pero aquí sí que en pararnos nos paramos poco. Ahí tendríamos lo que llaman el Gran Cerro de Culiacán, sería la imagen de arriba, y el otro cerrito pequeñito que aparece sería el de la imagen de abajo. Tenemos también la Laguna de Sangre, que todo el mundo siempre se confunde con que es la Laguna de Yuriria, ¿no? La Laguna de Yuriria no es la Laguna de Sangre. La Laguna de Sangre está, si miramos a la fachada del convento, a la derecha. Es un cráter, el cráter de Jalapasco, nombrado en la época, que es el que los frailes decían que nadie se atrevía a meterse por ahí porque es de color rojo sangre y nos han dicho que es que arrojaban ahí a sus enemigos y que vete tú a saber lo que puede haber ahí, que eso es un portal al Averno. La laguna hoy en día está medio seca, hay una gigante isla en el medio y tiene color de agua sucia. Da bastante pena. Pero bueno, vemos la gran cantidad de viviendas alrededor de la laguna, así que nos podemos explicar de dónde viene el problema. Teóricamente, gracias. Teóricamente, el color rojo vendría cuando hay terremotos, es una laguna que tiene un gran componente de potasio, saldría de grietas en profundidad, porque al fin y al cabo pues, es una laguna volcánica, y se volvería de un color más rojo. Pero bueno, nosotros cuando fuimos pues no había ningún terremoto, así que pues tiene color de agua sucia. La laguna la tenemos representada a la izquierda, hoy en día la laguna de Yuriria, ya lo dijo nuestro colega y gran amigo Hans Roskam. Le pasa a él con Cuchión, me pasa a mí con la laguna de Yuriria, de lo que era la laguna, lo que es, pues vemos cómo ha disminuido su tamaño. Pero bueno, ya en la época, los frailes dicen que muchas veces la laguna se ha secado y en cambio el cráter sigue con agua, que es lo que me lleva a mí a la desesperación, porque la laguna de Yuriria, vista desde el convento, sigue existiendo y en cambio por la laguna de Sangre, pues eso, pues queda pues nada, un charco, como diríamos los españoles. En cuanto a las villas, tenemos la forma tradicional de nuevo, aquí le añaden como una especie de rectángulo al lado con también un tejado a dos aguas normalmente. Todas las villas están representadas de la misma manera, salvo el monasterio agustino de Yurirar-Púndaro, que por su importancia se nota que el Tlacuilo se tomó la molestia de dibujarlo con gran exactitud. En cuanto a la única estancia de la zona, y nos consta de que había bastantes más, tenemos una única estancia al lado del Cerro de Culiacán, que es básicamente un corral cuadrangular protegido por 4 tejados a 2 aguas, con un moñigote en el medio. La fachada del monasterio, podemos ver sobre todo la parte central en la fotografía de arriba y la parte lateral con las almenaras que le colocaron los frailes, que pidieron colocar, lo vemos en la parte de la izquierda de la representación. Bien, si esos son los mapas de Guanajuato, también les traigo para concluir los otros mapas de la región chichimeca que se han conservado, porque si hay algo que caracteriza, como dice el doctor Varela, a la cartografía histórica es la gran carencia que se tiene de la cartografía figurativa, es decir, de los mapas en comparación a la cartografía escrita, que es la que pues, es más fácil de conservar. Entonces, en la región chichimeca tenemos muchísimas relaciones y no tenemos mapas. Por ejemplo, Guanajuato, pues Guanajuato ciudad no tiene mapa. León no tiene mapa. Zacatecas no tiene mapa. Y obviamente tenían mapa, porque sabemos que llegaron, pero no se conservan. Nochistlán tenía mapa y solamente tenemos el texto. Pues bien, ¿qué otros mapas tenemos de la región chichimeca? El mapa de Ameca, también de estilo muy europeo, pero vemos cómo es totalmente distinta la forma de representarse. Nota que la tradición indígena en un lado y en otro lado representan las imágenes de forma distinta. Aquí vemos las sierras dibujadas muy a la manera de la de San Miguel y San Felipe, por cercanía geográfica, pero en cambio las villas no tienen nada que ver con lo que hemos visto. Aquí las iglesias son un cuerpo mucho más grande, el tejado a 2 aguas casi parece muy como el Alcázar de Segovia, como muy gótico, muy estilizado, y vemos incluso las cuadras, que por suerte todas las cercanas al río se mantienen, pero por lástima, pues todas las demás cuadras, creo que todos somos conscientes, nuestro compañero César lo sabrá también de su trabajo de campo, de que no sé qué narices ha pasado, pero las cuadras españolas eran muy grandes, no eran eficientes y las fueron partiendo y no tienen nada que ver el trazado urbano actual. El mapa de Teucaltiche, aquí pido disculpas porque si no ven fácilmente lo que aparece, no se preocupe, es que la definición es bastante mala, bastante pésima. Fue la fotografía que sacamos de aquella manera mientras no miraba al guardia de seguridad en el Museo del Prado cuando lo trajeron. Así que, pues esta es la única imagen que tenemos. La doctora Mundi y yo mismo vamos a escribir
a la Hispanic Society a ver si nos pueden dar, tanto a ella como a mí, el escaneado de este mapa, porque los dos nos interesan mucho. Se ve la gran profusión de fauna, flora, relieve e incluso nos cuenta parte de la historia del Mistón porque, créanme si les digo que abajo, a la izquierda, está el virrey Mendoza matando cascanes a mansalva en la guerra del Mistón, junto con auxiliares mexicas y tlaxcaltecas vestidos de forma europea, bastante graciosos, que como no era el motivo de la presente conferencia, pues no les he traído, pero si a alguien le interesa luego le puedo enseñar el detalle. El mapa de la costa de Compostela lo tienen a la izquierda y a la derecha nuestra ya interpretación del mapa. Aquí sí que se nota que no fue un pintor indígena, fue un español, porque no solamente no representa nada que no sean las viviendas, sino que además no se toma ni siquiera la molestia de dibujar las sierras. Pinta 4 garabatos y dice y ya está. No me pidan más, que ya te dibuja la costa como Dios manda, que está perfecta, pero de ahí al interior es un desastre este hombre. Y ya por último, el mapa más europeo de todos para que puedan comparar con lo que han visto es el mapa de Mestitlán, en el que estamos viendo Mestitlán abajo y llega incluso hasta la Sierra Gorda con el fuerte de Jalpa arriba en el medio. Aquí tenemos, típico de la cartografía europea de este momento, una geografía local en la parte inferior y una geografía regional en la parte de arriba. Decir que este hombre se inventó el curso del río Venado, como le dio la real gana, porque es para definir cuál es nuestra provincia. Así que aquí tenemos el límite sur. Este río en realidad va tal que de norte a sureste. Bueno, pues lo pinto que va de este a oeste y ya está, o sea, a nadie le importa. Así ya se ve cuál es mi municipio. ¿Y cómo colocamos el límite superior? Pues el fuerte de Jalpa, que ya no nos pertenece y ya está. Y es un elemento identificable fácilmente. Y dicho todo esto, ¿qué conclusiones podemos sacar? En primer lugar, que la relación geográfica de 1577 aúna la tradición cartográfica indígena, como hemos visto, no hay horizonte salvo en el de Mestitlán, hay un Altepel, hay otros mapas que todos ustedes podrán comprobar, el Zempoala y demás, que hay más elementos indígenas aún, pero debo de señalarles un aspecto que no hay que olvidar. La región chichimeca se conquistó durante 40 años a sangre y fuego, solamente los 10 últimos fueron pacíficos, entre comillas, con el palo y la zanahoria de Velasco y Castilla. Los chichimecas no pudieron aportar nada a esto, fueron tlaxcaltecas, mexicas y otomíes que iban con los españoles los que seguramente pintarían estos mapas por petición de los españoles. Y hay que señalar la gran influencia franciscana y agustina en la región, que era quienes les estaban diciendo de representa esto así o representa esto así. Lo de libertad de cátedra aquí para dibujar el mapa, mi interpretación es que no la había, o sea, el indígena no podía pintar así como así, porque este documento no va para nosotros, no va ni para el virreinato ni va para la gobernación, es para el rey, y el rey tiene que entender esto. En cuanto al realismo que vemos un gran realismo en la colocación de los accidentes geográficos, nos ha permitido geolocalizar todos ellos, a ver si nos metemos con el ARGIS, vuelvo a lo mismo. Nos muestra un espectro temporal muy amplio. En todos los mapas somos capaces, sobre todo en Tecualtiche y San Miguel, de identificar hechos históricos que sucedieron en la región y que los han dibujado porque fueron importantes. También nos están mostrando una situación previa a las congregaciones, que es nuestro mayor problema hoy en día, que hay muchas villas y barrios de indios que nos pasan dos cosas. Por un lado, les congregaron, murieron por enfermedad o por la guerra. Así que desaparecen. Y los que se mantienen, después de la independencia, pierden su nombre indígena y suelen mantener o el nombre de santo que tenían durante el virreinato o el nombre de grandes próceres de la patria, San Miguel Allende, ¿no? Miguel Hidalgo, Iturbides, allá Punta Pala, y pues todos perdieron su nombre indígena y pues nos cuesta ahora encontrar cuál es cuál. Decir, como último dato, que también nos dan información sobre flora, fauna y clima de la región, sobre todo en la parte escrita. Es más, yo les puedo asegurar que me he basado para todo el trabajo de campo en las relaciones escritas para ver qué ropa me llevaba. Son muy exactos, no hay ningún problema, se pueden utilizar. Es más, incluso no he utilizado Google Maps para moverme, he utilizado todo el rato los mapas de las relaciones y he sido capaz de llegar a todos los lados sin perderme. Así que son bastante exactos. Eso sí que se puede decir que es trabajo de campo. Y por último, decir pues la lástima que nos da de no haber encontrado más mapas de las relaciones geográficas para la región chichimeca, que esperemos que haya suerte y nos pase como con la relación geográfica de Tecualtiche, que la Hispanic Society o algún archivo diga, anda, mira tú por dónde si tenemos un mapa de 1577 que se nos había escapado.
Sin nada más, dejando ahí el detalle de las ciencias y las artes, la cartografía de Van Stalban, pues agradecerles su atención y espero no haberles aburrido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bien, pues ahora entramos en la etapa de preguntas y respuestas para que si alguien quiere preguntar a los ponentes, pues adelante. ¿Algún comentario, observación, duda? Bueno, es el momento. No, quiero preguntar algo. Adelante, doctora. No, quería preguntarle a Alberto, me perdí un poco, las palas de molino, ya ves que ando con los molinos y el trigo. ¿En cuál de los mapas? En fue? el de Santa María de Celaya. Ajá. A ver si podemos volver. Y le dices, lo de palas de molino, tú lo dices, no dice allí. No, lo dicen ¿Con- ellos ¿Con nombran. ese término? Dice que hay 4 molinos de trigo para moler trigo en la zona porque el río Paseo era muy fértil y en Celaya acababan Pero de dicen fundarla. palas de molino. Sí, Sí, es que no, sí. es curioso. el Está nombre, no. en la propia relación, lo tenemos. Ajá. Así que sí, son molinos. Batán tenemos en San Miguel. Lo que pasa es que creo que no he puesto detalle, pero le voy a señalar. En San Miguel y San Felipe de los Chichimecas hay un detalle muy curioso que estuvimos investigando largo tiempo. Lo que pasa es que como no afectaba al tema que tratábamos, pues no lo traje, pero hoy en día hay en la parte de... A ver, ¿cómo señalo? Dios mío. Yo nunca lo no encontré. veo. Esto no funciona. Pero dinos Sí. el nombre. Bueno, ven unas carretas arriba a la derecha, ¿verdad? Sí. Bien, abajo, justo abajo de ellas está la villa de San Miguel. San Miguel hoy en día, San Miguel Allende, tiene una cosa que se llama la Reserva Natural del Ingenio, que es un antiguo ingenio que en realidad es un batán por real cédula que se concede en 1565 a un tal Cabezón, era el apellido, me acuerdo porque me hizo gracia el apellido, pero no me acuerdo el nombre, que era un hacendado de esas tierras y recibe una cédula para hacer un batán. Y te dice que es un batán, de hecho. Entonces, el antiguo batán creo que no queda nada, pero si no me recuerdo fueron los jesuitas los que allí crearon luego también un ingenio para hacer papel, para varias cosas. O sea, se puede buscar, está la información. Tengo pensado ahora volver a ir porque el trabajo de campo en San Miguel fue muy, muy escaso. Ahora en septiembre voy a volver a ir y visitaré el ingenio para ver qué queda y a ver si logro encontrar dónde estaba situado el batán, porque de hecho aparece un pequeño riachuelo que es el río del batán y es el agua que llegaba para mover el mecanismo. Si ahora hay una reserva privada que se Sí. puede visitar, es un jardín botánico muy, muy bonito. Se llama como del ingenio. Sí, Bueno, el ingenio de algo. Supongo lo que es del encontré. Batán. Llegué, Sí, pero estaba cerrado pero- cuando llegué y dije, pero si han pasado 5 minutos, venga. Me dicen, no, tiene que volver otro día. Digo, como vivo cerca, ¿sabes? Pues como no me he cruzado el océano, pues no me dejas pasar. Muy bien. Es que, bueno, te preguntaba, perdón, lo de las palas, porque Sí. el diseño sí es distinto al que hemos encontrado en otras partes, que fue el que yo mostré, que es el rodezno macizo, nada más con Sí, con Con la los- piedra moler, ¿no? Sería. no, bueno, eso es otra cosa, no, pero yo me refiero al rodezno. El rodezno es la piedra, es la pieza de madera Ujú. que es como la turbina. Ah, ya. De ahí tiene que tener, diríamos, un agujero en medio. Ahí Ujú. se parte lo que llaman bueno, es el eje, y arriba están las piedras. O sea, por eso siempre tienes dos pisos. Ujú. El rodezno arriba, perdón, abajo y las piedras arriba. Entonces, eso que tienes ahí es diríamos, es el rodezno. Ujú. Pero sí está, sí de plano es diferente. Por eso me interesó Ahí, muchísimo a los en- que hemos encontrado en otras partes, en En la Santa María de Mixteca. Celaya no lo he puesto, pero la figura que no terminamos de saber es porque está muy deteriorada. Y según mi tutor, Juan José Mateo Rosado, él dice que es otro molino. Cada uno de los dos veíamos una cosa distinta ahí. Si es un molino es distinto a estos. Pero no le he traído, si quieres luego le puedo enseñar el detalle. Pero Sí. yo veo una saca de harina y un hombre. Él veía un hombre sentado. Y al final dijimos que tenía que ser un molino, pero la relación dice que hay 4 molinos y ahí hay 4 molinos. Ujú. Entonces no sabemos muy bien qué es esa estructura. Eso sí que aún nos queda pendiente, Ajá. pero esa información está por publicar, está en prensa. Muy bien.
Así que estará. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna observación, pregunta, duda? ¿No? Ay, Dios mío. Ahí, por favor. Gracias. Bueno, felicidades, está padre. Quería preguntarle a la doctora si había algún tipo de organización especial para el conjunto de chinampas que en el mapa que nos presentó con las pinceladas. Quería saber si de alguna forma empezaban a alinearlas, organizarlas o medían alguna parte del terreno. Ajá. Bueno, en el mapa, como ves, están encontradas, ¿no? No están así alineadas. Y otros mapas que existe, como el llamado mapa en papel de maguey, que resulta que sí es de maguey. Ya hicieron ahí sí les dejaron tomar un poquito y sí es de maguey. Ahí también se ven patrones distintos, o sea, encontrados, ¿no? Y Armillas lo estudió en campo. En fin, hay varios estudios y lo que se encuentra es que tiene que ver con la topografía y las corrientes del agua, ¿no? También para que no se inunden. Entonces sí, sí tiene una razón, diríamos, hidráulica y topográfica el que estén en distintas direcciones, porque evidentemente por lo menos la expansión de las chinampas en la Cuenca de México sí obedeció a una planeación. No era nada más que cada quien hiciera su chinampa donde quería, sino hubo una planeación, porque además son terrenos artificiales que se crearon cuando se pudieron hacer los diques o albarradas. Tanto en el lago de Chalco y Xochimilco de hecho era un solo lago y se hizo un dique, la calzada dique que tenía en medio la isla que es una isla artificial, de Tláhuac o Cuitláhuac. Entonces ya se hicieron 2 lagos, y luego la parte ya rumbo a Tenochtitlan también tenía una serie de albarradones para hacer espacios más pequeños para la construcción de chinampas. Entonces todo es un paisaje artificial completamente, así que también la dirección de las chinampas tiene que ver también con que tuvieran salidas, los canales chinamperos, que ahora les dicen zanjas, cuando son de tierra, tuvieran y se pudieran comunicar con los acalotes o los canales ya de navegación, los mayores, ¿no? Entonces, obedece pues a varias razones, esta especie de patrón desordenado que no era tan desordenado, ¿no? No sé si contesté. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Adelante. Bueno, pues igual felicitarles, muy interesante, y sería una pregunta igual para la doctora Teresa, acerca del proyecto que tienen, porque, bueno, ya usted nos dijo que va a publicar algunos resultados en la revista Reflexiones, pero ¿tienen pensado publicar en un futuro un trabajo que compile las investigaciones del doctor Miguel Ángel, de usted y de otra participante que también mencionó? Sí. Bueno, más o menos, ¿cuándo sería eso? Y también quería preguntar si dentro del proyecto están desarrollando alguna base de datos, no sé, que pues permita pues el entrecruzamiento de distintas informaciones, en este caso pues de carácter cartográfico, pero Claro. bueno, usted que ha trabajado la parte de los testamentos, yo leí un cuaderno de trabajo suyo del CIESAS, del archivo de la parroquia de San Bernardino de Siena, en Xochimilco. Y pues, o sea, me parecería muy interesante como que nos explicara si están desarrollando algo al respecto. Gracias. Mira, no, gracias a ti. La idea es que sí se publicaran varios de nuestros trabajos. Esfuerzo por hacerlo en Relaciones
De hecho, también ellos mandaron, tanto María Castañeda como el doctor Miguel Ángel, mandaron también artículos en ese número. Nos los aprobaron pues individualmente porque todavía no sale, están en prensa. Y Miguel Ángel ha sacado varios volúmenes, por ahí tiene por lo menos ese rojo y negro que está encima de la mesa, con trabajos distintos, no de nosotros, sino también de él, con María Castañeda de la Paz. Yo no tengo ahí ningún trabajo, pero más bien los hemos publicado o los publicaremos individualmente. El primero, el de Azcapotzaltongo, lo publiqué en una revista digital. Si quieres, luego te doy las referencias porque se puede bajar con facilidad. Y ahora, pues, prácticamente todas las revistas así van a ser, ¿no? Pero del otro, Miguel Ángel dio su ponencia sobre eso precisamente, pero fue el primer día, creo que no debes haber venido. Sí, pero ¿te acuerdas? Mencionó que en el colegio se hizo él dirigió un banco de datos sobre estos documentos del Archivo de la Nación. Yo hace rato le pregunté, lástima que ahorita está cumpliendo otra vez sus funciones de padre amoroso, porque trajo a su bebé. Si quieres, al rato le preguntas, porque yo le pregunté exactamente lo mismo ahora que ya nos va a abandonar, porque se va a España. Ya ganó allá una plaza. Entonces, ¿en qué estatus va a quedar ese banco? Será importante que nos platicara. Así que, pero yo no tuve injerencia en su realización, por eso no te puedo contestar con certeza. Pero lo que necesites, pues yo te doy mi correo, que es muy fácil, chepinina@gmail.com. Pues me lo puso una sobrina, por eso. Cuando empezaba los correos. Es que una tía nuestra se llamaba Josefina y era nuestra pediatra. En fin, todas son unas historias, pero Chepinina, ese es el personal. ¿Alguien más? O si no, para cerrar la mesa. Bien, pues agradecemos a los ponentes con un fuerte aplauso por sus Ya es lo último, posiciones, ¿no? ¿verdad? Bueno, el Colegio Mexiquense pues otorga la presente constancia a la doctora Teresa Rojas por su ponencia. Gracias. Asimismo, el Colegio Mexiquense pues le otorga la presente constancia a Alberto por su tan interesante ponencia. Bueno, gracias a todos. No nos vamos a retirar por el momento, vamos a esperar un poco al doctor Miguel para que clausure el evento. Gracias. Esperemos un momento. Sí. Oye, pero El mapa se lo puedo pasar en cualquier momento, pero el escaneado que usted ve ahí es de la redacción de la historia. De hecho, le solicité que se pusieran fotos del ¿sabes por qué del el modelo de Rodés no es distinto y sí me llama la atención? Porque todos los que habíamos encontrado, creo que hasta debo tener. Ahora te enseño. Incluso, fíjate que llegué a un pueblo. Bueno, luego platicamos. Sí, ahora tranquilamente, si como tenemos tiempo. Te quiero platicar algo después. ¿Te das como un motivo? Sí, exactamente. Quédame aquí. Luego recogemos nuestras cosas. Bien, buenas tardes a todos. Únicamente, hemos tenido 2 bajas en la última mesa. Al final, una prevista y la otra no avisaron, entonces ahí se nos escapó. Y tocaría la clausura. Bueno, la clausura, al contrario que la inauguración, pues para mí tiene que ser algo más informal. Ya estamos entre amigos, hemos aguantado muchas horas juntos, ¿no? Hasta este momento. Y bueno, yo creo que por mi parte como organizador estoy satisfecho de los trabajos presentados, ha sido una reunión interesante, creo que ha cumplido con las expectativas que marcábamos de mostrar esa vinculación entre la historia y el espacio desde una visión multidisciplinar, interdisciplinar, pero también que mostrase
temática, los enfoques, los objetivos de distintas investigaciones, pero que de alguna manera han tenido como punto neurálgico eso, el espacio, la geografía, el paisaje, la terminología, que nos hagan reflexionar y que lo podamos aplicar para nuestros trabajos en un futuro. La idea es que mandaré un correo a todos los participantes sabemos que hay trabajos que están en proceso, otros trabajos que están más concluidos, más cuajados, pero para organizar bien uno o varios volúmenes que sirvan un poco de compilación de este trabajo, no tipo memoria, sino pues algo un poquito más madurado y demás. Ya tendremos ese contacto. Y por mi parte únicamente agradecer también a las personas del colegio que han participado en la organización, en las tareas de organización. Víctor, aquí con la parte técnica, María José como antigua alumna mía, pero también ahí apoyándonos a la inscripción, Jorge, Irene y demás, también las personas de comunicación, Laura y demás. Y bueno, pues muchas gracias, porque gracias a ellos también podemos sacar este tipo de eventos adelante. Es muy importante su colaboración. Y bueno, y de nuevo agradecerlos a todos ustedes la presencia, tanto asistentes como ponentes, y esperamos vernos en una próxima reunión similar. Muchas gracias.